Y os voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Bien, voy a hablaros hoy de un tema, a ver, es un tema un poco complejo, porque, bueno, ¿por qué digo que es complejo? Porque hoy en día, 2021, todavía no tenemos una definición exactamente clara de lo que son las emociones, para que os deis cuenta de que en los últimos años hemos tenido cambios realmente muy importantes y trascendentales respecto al campo y el área de investigación en emociones. Por lo tanto, primero, claro, si yo tengo que hablar de lo que son las emociones de trascendencia, es muy importante que primero hable de lo que es una emoción. Esto yo suelo hacerlo desde los últimos 3 años porque hay un lío muy importante, incluso a nivel científico, respecto a lo que es una emoción, es un sentimiento, un afecto. Y entonces hay muchas disciplinas que estamos trabajando en el campo de las emociones y por eso creo que es importante el primero contextualizar. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de emociones? Por lo tanto, primero hablaré un poco de lo que son las emociones desde un punto de vista bastante transversal, es decir, digamos que viendo mucho en qué estamos a nivel neurocientífico, pero también a nivel antropológico, a nivel de psicología social, etcétera, un poco cuáles son aquellos puntos en los que estamos de acuerdo y estamos en común o tenemos una opinión común respecto a lo que son las emociones hoy en día. A partir de ahí hablaré un poco de lo que son las emociones morales. Ya digo, primero tenemos que hablar un poco del concepto de emoción para luego entender qué son las emociones morales. Hablaré un poco de lo que es hoy en día nuestra vida interconectada y por qué se produce la polarización, es decir, por qué hemos observado en los últimos años que se ha ido produciendo una fuerte polarización social en diferentes países a lo largo del mundo. Luego hablaré un poco de lo que son las emociones de trascendencia y lo que implican para el self. Las emociones de trascendencia les llamamos de trascendencia precisamente porque trascienden el self y hablaré un poco de eso. Y finalmente un poco algunas conclusiones para, bueno, cómo podemos prevenir esta polarización, sobre todo desde las primeras edades, que es lo que más nos interesa. Bien, vamos a hablar un poco del concepto de emoción. Para entender bien el concepto de emoción, primero hay que entender bien lo que es el sistema nervioso en el ser humano. Fijaros que si nosotros observamos los diferentes organismos que existen hoy en día en nuestro planeta, hay organismos que tienen sistema nervioso y otros organismos que no tienen sistema nervioso. Para los organismos que tienen sistema nervioso y para los que no tienen sistema nervioso, hay dos funciones que son absolutamente fundamentales, que es, uno, mantener nuestra supervivencia, es decir, cualquier organismo vivo, una de sus funciones principales es mantener su supervivencia, y la segunda de las funciones principales es la reproducción. Es decir, fijaros que además si hablamos desde el punto de vista genético, ¿qué pretenden los genes? Reproducirse. Por lo tanto, estos dos aspectos son dos aspectos clave cuando estamos hablando de cualquier organismo vivo. Mantener la supervivencia y, por otro lado, como digo, la reproducción. Cuando estamos hablando específicamente, además de organismos que tienen sistema nervioso, como es el caso del ser humano, vemos que el sistema nervioso a nosotros nos sirve para poder captar nuestros, digamos que los estímulos tanto externos, es decir, que están en el entorno, como internos, que influyen en lo que hemos dicho al principio, es decir, en mantener nuestra supervivencia. Fijaros que el sistema nervioso, por lo tanto, si yo toco cualquier objeto, lo estoy sintiendo a través del tacto y en ese momento lo que percibo a través del tacto es, como digo, el estímulo que puede ser externo o en el caso de interno, por ejemplo, cuando tengo hambre, pues sería un estímulo interno y en cualquier caso, lo que me está diciendo mi sistema nervioso es si estos estímulos que están interactuando conmigo favorecen este mantenimiento de la supervivencia o, por el contrario, desfavorecen el mantenimiento de la supervivencia y, por lo tanto, son amenazantes y peligrosos para mí. Eso es, muy resumidamente, lo que hace que nosotros tengamos un sistema, de alguna forma, a nivel biológico, que es el que le llamamos el sistema de homeostasis, que lo que hace es advertirnos de si nosotros estamos regulando adecuadamente el nivel de energía que yo gasto. Es decir, fijaros que, por ejemplo, cuando yo realizo ejercicio, yo gasto energía y el nivel de energía que yo recupero. Fijaros que cuando yo estoy calmado, por ejemplo, cuando estoy en reposo, cuando estoy haciendo la digestión, yo estoy recuperando energía. Por lo tanto, yo gasto energía y recupero energía. El sistema nervioso lo que me va diciendo constantemente es si el nivel de energía que yo gasto y el nivel de energía que yo recupero son de alguna forma están en equilibrio y por lo tanto mi organismo de alguna forma gasta energía, pero al mismo tiempo que la gasta es capaz de recuperarla.
Es algo, ya digo, un poco complejo y lo estoy intentando resumir muy resumidamente. Son aspectos biológicos bien complejos, pero os explico esto para entender que el sistema nervioso, en el fondo, lo que pretende es que nosotros sobrevivamos. Por lo tanto, lo que nos está diciendo, insisto, o nos está advirtiendo es de si hemos gastado demasiada energía y por lo tanto necesitamos recuperar energía, y el objetivo clave de la homeostasis es, por lo tanto, mantener el equilibrio energético en nuestro organismo. Por eso existe algo que nosotros llamamos el sistema de lucha-huida, que seguramente habréis oído hablar muchas veces. Bien, el sistema de lucha-huida existe porque fijaros que, por ejemplo, como tenéis en la diapositiva, si yo soy una cebra cuando percibe la amenaza de un león, en ese momento tiene que activar muscularmente, tiene que activar sus músculos para salir corriendo. Por lo tanto, hay una descarga energética en ese momento. Una vez ha realizado esa descarga energética, su cuerpo tiene que volver a un estado de calma porque ha gastado demasiada energía, por lo tanto tiene que recuperar energía. Y en ese momento es cuando la cebra vuelve a su estado original, por lo tanto se produce la homeostasis y hay un equilibrio entre la energía que ha gastado y la que ahora tiene que recuperar. Es decir, el sistema de lucha-huida, en el fondo, lo que pretende es ayudarnos a activar de forma muy rápida nuestra energía, nuestros músculos, etcétera, para poder, de alguna forma, afrontar un peligro que normalmente es externo. También podría ser interno, pero sobre todo cuando es externo es mucho más visual. Es el caso, ya digo, como el que veis en pantalla de la cebra y el león. Si os fijáis, por lo tanto, si pensamos, la cebra entonces tiene un sistema de lucha-huida, ¿el león tiene un sistema de lucha-huida? Sí. ¿El ser humano tiene un sistema de lucha-huida? También. Por lo tanto, ¿qué pasa en el ser humano y que puede ser diferente al del resto de animales? Fijaros que nosotros también tenemos este sistema de lucha-huida, por lo tanto, nosotros necesitamos mantener esta homeostasis, lo que desprendemos energéticamente en base a lo que recuperamos energéticamente, por lo tanto, tenemos que generar este equilibrio. Pero además, observamos, al igual que pasa con los animales, que hay 4 señales que son clave para entender cómo, de alguna forma, la homeostasis responde a lo que necesita el sistema nervioso en cada momento. Estas 4 señales tienen que ver con el placer, con el displacer y con la intensidad, si esta intensidad es alta o esta intensidad es baja. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier estímulo, por ejemplo, externo, yo puedo experimentar displacer, puedo experimentar placer, y este placer y displacer lo puedo experimentar con una alta intensidad o con una baja intensidad. Esto sabemos que es universal. Por lo tanto, cualquier ser humano que nosotros veamos en cualquier parte del planeta tiene estas 4 señales claramente identificadas en su sistema nervioso, al igual que pasa con el resto de animales. ¿Por qué? Porque estas señales, que son muy primarias desde un punto de vista evolutivo, son las que nos ayudan a mantener, como decía antes, nuestra homeostasis. Pero a partir de ahí viene lo complejo. En el ser humano no solo hablamos de estas señales de placer, displacer, alta o baja activación, sino que además hablamos de emociones. Hablamos de la emoción de la alegría, de la emoción de la tristeza, de la emoción del miedo, etc. Bien, hoy en día sabemos y estamos de acuerdo en que si claramente existen estos ejes de placer, displacer, alta y baja intensidad o activación, las emociones en el fondo son la interpretación subjetiva que nosotros hacemos de estas 4 señales tan primarias, pero además, digamos que con muchos más componentes que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Es decir, nuestras emociones, a diferencia de lo que pensábamos hace 5 años atrás, no es que sean universales, es decir, nosotros no experimentamos universalmente la alegría o la tristeza o el miedo. Yo puedo experimentar miedo y tristeza y alegría y puedo ir a observar lo que sucede en otra cultura, a la otra punta del mundo, y puedo observar que aparentemente parece que esa cultura experimenta emociones parecidas, pero no son las mismas emociones, porque fijaros que cuando nosotros hablamos de alegría o hablamos de tristeza o hablamos de miedo, usamos el concepto, por lo tanto usamos el lenguaje para categorizar eso que yo siento. Por lo tanto, lo que sabemos, insisto, que es universal es el placer, displacer, la alta y la baja activación, y las emociones como tal, en el fondo, son interpretaciones que nosotros hacemos a partir de estas señales tan primarias. Y estas interpretaciones, que pueden ser la alegría, el miedo, la sorpresa, etc., nosotros las vamos aprendiendo a lo largo de nuestro proceso de socialización. Por lo tanto, la cultura, nuestras relaciones interpersonales, nuestro contexto, tienen una gran incidencia en crear lo que nosotros hoy en día entendemos y llamamos como emociones. Fijaros que hay conceptos incluso, por ejemplo, yo puedo hablar de alegría y todos me estáis entendiendo porque hablamos español,
Pero si yo hablo, por ejemplo, del Haigi, que es un concepto danés, los daneses entienden este concepto como momentos de bienestar. Es decir, los daneses experimentan bienestar cuando, por ejemplo, están con sus amigos o con su familia en sus casas alrededor del fuego porque hace mucho frío. Y entonces, culturalmente, han construido un concepto que ese concepto se asocia a una sensación de bienestar. Fijaros que este concepto, esta palabra, esta categoría social, solo existe en Dinamarca. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, o sea, es muy difícil para mí explicar lo que es el Heidi, pensando en mis propias experiencias, porque lógicamente la cultura, como digo, influye mucho sobre el cómo nosotros experimentamos las emociones, en el cómo nosotros las expresamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las emociones tienen mucho que ver con el lenguaje, tienen mucho que ver con nuestro procesamiento de la corteza prefrontal, pero tienen mucho que ver con estas señales más primarias que evolutivamente, como digo, son mucho más antiguas. Fijaros que además las emociones, curiosamente, en el ser humano, como he dicho, la emoción depende mucho de los procesos de aprendizaje, de nuestro contexto externo e interno, y por lo tanto nuestras emociones y nuestras experiencias emocionales, lógicamente, van cambiando a lo largo de toda nuestra vida. Y fijaros que lo que hace nuestro cerebro es, nuestro cerebro asocia experiencias emocionales a momentos concretos y cuando yo vivo en el futuro, cuando yo experimento en el futuro una situación parecida a otra situación que yo ya he vivido, lo que hace el cerebro es anticipar automáticamente lo que va a suceder acorde a la experiencia pasada. De ahí está la importancia de la memoria a largo plazo en el ser humano, porque nosotros almacenamos en nuestra memoria a largo plazo experiencias emocionales y luego nuestro cerebro lo que hace es hacer una predicción inmediata a futuro respecto a lo que va a pasar teniendo en cuenta las experiencias pasadas. Por lo tanto, nuestro cerebro responde de forma muy automatizada al contexto, pero siempre acorde a el aprendizaje de experiencias que yo he tenido en el pasado. Y esto es un aspecto muy importante a comprender porque eso es lo que nos diferencia claramente de muchos otros animales. Fijaros que habitualmente los animales no tienen tanta memoria a largo plazo, los simios sí, pero hay muchos animales que no tienen una gran memoria a largo plazo, a diferencia de lo que pasa con el ser humano. Por lo tanto, nosotros en el fondo, o sea, las experiencias que nosotros tenemos marcan claramente la experiencia emocional que yo voy a tener y además lo que claramente diferencia al ser humano de otros animales es que nosotros tenemos una gran capacidad de predecir el futuro a largo plazo. Cuando yo pienso qué va a suceder dentro de 10 años, lógicamente un simio no se está planteando qué va a suceder dentro de 10 años. Cuando yo pienso en lo que va a suceder dentro de 10 años, yo establezco un objetivo en mi cabeza o una imagen de lo que yo pienso que va a suceder y eso me genera una emoción. Por lo tanto, fijaros que nosotros construimos, en base a nuestras experiencias subjetivas, nuestras propias emociones. Este es un aspecto que he considerado clave de explicaros porque hay muchísima confusión respecto a eso y seguimos hablando de las emociones universales de Paul Ekman. Bueno, hoy en día sabemos, y Lisa Feldman Barrett hizo un metaanálisis en el año 2017 donde demostró que no es cierto que nosotros tengamos emociones universales asociadas a expresiones faciales universales. No es verdad. Por lo tanto, todo aquello de los lectores de emociones a través de la expresión facial, pues lo siento mucho, pero no es muy fidedigno que digamos. O sea que es algo que tenemos que ir revisando. Bien, ¿qué pasa también con el ser humano? Y este es un aspecto importante a tener en cuenta que nos diferencia claramente del resto de animales. Hay algo que Michael Tomasello, que es profesor en el Instituto Max Planck, él siempre dice, él es uno de los grandes investigadores que tenemos en el campo evolutivo, él siempre dice, hay algo que a nosotros nos diferencia claramente del resto de animales, y eso es la intencionalidad colectiva. Es decir, nosotros tenemos una gran capacidad de colaboración y de cooperación, gracias a eso desarrollamos el lenguaje, gracias a eso desarrollamos nuestra capacidad de abstracción, y por lo tanto es la cooperación y la colaboración y la comunicación que nosotros establecemos entre nosotros como seres humanos lo que nos ha hecho o lo que ha hecho que nosotros desarrollemos nuestra parte prefrontal del cerebro, que es esta parte de aquí exactamente, de forma diferente a la del resto de animales. Y específicamente, si os fijáis, ¿qué es lo que nosotros hacemos diferentes como seres humanos de otros animales? Fijaros que nosotros tenemos una gran capacidad, una gran habilidad para inferir pensamientos y emociones en otras personas. Lo que tan famoso decimos en psicología como la teoría de la mente, ¿no? La mentalización. Fijaros además la importancia para el ser humano de la aparición del lenguaje simbólico, ¿no? Como yo categorizo lo que os decía antes. Cuando nosotros pensamos en una emoción, en realidad es una categoría que yo he realizado
mediante mi lenguaje simbólico, mediante mi capacidad de abstracción. Otro aspecto importante son los principios morales universales. Aquí hay una gran discusión todavía, porque hay antropólogos que defienden que tenemos más de 2 principios morales universales que podemos observar en las diferentes culturas, pero claramente sabemos que los niños pequeños lo que identifican es lo que está bien de lo que está mal. Es decir, parece que hay una predisposición innata en el ser humano a poder entender desde las primeras edades qué está bien y qué está mal. Más allá de eso, todavía hay un gran debate respecto a eso, respecto a cuáles son los principios morales que podemos observar en cualquier cultura. Y el último aspecto importante es la conciencia del self, y eso es absolutamente fundamental para entender lo que son las emociones. El self implica que yo soy consciente de mí mismo y por lo tanto soy consciente de un otro. Eso es básico para entender cómo funciona nuestra conciencia, cuando estamos hablando del ser humano específicamente, y es básico para entender cómo nos diferenciamos, por ejemplo, de los chimpancés. Y aquí os he puesto una pequeña referencia que es importante. Hasta aproximadamente los 14 meses de vida, los bebés humanos y los chimpancés somos exactamente iguales. Fijaros que los bebés humanos lloran cuando hay una necesidad básica no cubierta. Por lo tanto, el bebé identifica rápidamente la sensación de placer o displacer y a partir de ahí lo que hace es llorar. ¿Para qué? Para que el progenitor llegue y ayude a calmar el sistema nervioso. Por lo tanto, nuestra homeostasis, el equilibrio que nosotros hacemos de nuestro sistema nervioso como seres humanos, depende mucho también de nuestro vínculo de apego y por lo tanto de nuestro apoyo social. Por eso hay que entender que el desarrollo de nuestra corteza prefrontal es gracias a nuestra gran capacidad de cooperación y colaboración. Bien, por lo tanto, hay 2 aspectos, si pensamos en el desarrollo moral en el ser humano, hay 2 aspectos que son muy importantes. Uno, todos aquellos mecanismos relacionados con el cuidado. De ahí viene, como os pongo en la diapositiva, la teoría del apego, la mentalización, etc. Nosotros sabemos que como seres humanos es fundamental, y no solo en el ser humano, sino en el resto de mamíferos también, lo que son los primeros vínculos con los progenitores. Es decir, fijaros que además el cerebro humano es muy neuroplástico, lo que significa que van creciendo, se van creando conexiones neuronales, sobre todo en las primeras edades, precisamente porque nuestro cerebro es muy moldeable de acuerdo al contexto y de acuerdo al ambiente. Nuestro cerebro está claramente diseñado para aprender. Por lo tanto, es tremendamente importante, o son tremendamente importantes estos primeros años de vida, donde nosotros tenemos una gran dependencia de nuestros progenitores. Fijaros que eso no sucede en muchos otros animales, donde enseguida las crías son capaces de hacerse valer de forma autónoma. El ser humano es muchísimo más dependiente que muchos otros animales. Por lo tanto, nosotros sabemos que efectivamente el apego para nosotros como seres humanos, e insisto, también para el resto de mamíferos, es tremendamente importante. Y segundo aspecto, clave, los mecanismos relacionados con la identidad de grupo. Para el ser humano es muy importante el sentirse identificado con un grupo, con una comunidad. De ahí viene la importancia de la afiliación, del compartir social y emocional, de los rituales colectivos. Fijaros que observamos en las diferentes culturas rituales colectivos siempre. Podrán ser de una forma o de otra, pero si observamos, sobre todo en las culturas antiguas, en diferentes partes del mundo, que los rituales colectivos siempre han estado presentes. Por lo tanto, para nosotros son muy importantes los rituales colectivos y es muy importante la afiliación. Y luego, esto lo compartimos mucho con los simios también, la relevancia del juego para la interacción social y el aprendizaje. Fijaros que los simios, por ejemplo, los bonobos también se reconocen e interactúan entre ellos, sobre todo cuando recién se conocen a través del juego. Por lo tanto, el juego para nosotros es fundamental para la interacción social. Por eso siempre decimos que es tan importante el juego, sobre todo para los niños pequeños. Bien, por lo tanto, las emociones morales, si pensamos en lo que es en nuestro desarrollo moral, en aquellos aspectos que he comentado ahora, las emociones morales aparecen evolutivamente relacionadas con nuestra vida grupal y con nuestra vida social. Es decir, gracias a que nosotros, nuestros ancestros, empezaron a vivir en comunidad, cooperaron, colaboraron, etcétera, etcétera, a partir de ahí es donde nacen de alguna forma estas emociones morales que permiten articular las normas sociales. Fijaros que todos los grupos tienen normas sociales. Estas normas sociales en el fondo son normas que estén o no estén escritas, el grupo va estableciendo de alguna forma para poder cooperar y colaborar de mejor forma. Gracias a que nosotros fuimos desarrollando estas emociones morales, como por ejemplo la culpa, la vergüenza, etcétera, eso nos permitió
de alguna forma, vivir en sociedad o vivir en grandes grupos, a diferencia de lo que vemos en otros animales. Es cierto que en el mundo animal, en el reino animal, observamos muchísima cooperación, es decir, hay muchas especies que cooperan, pero la capacidad de, insisto, colaboración, cooperación y comunicación que tiene el ser humano es realmente muy importante. Fijaros que el 95% de la existencia del Homo sapiens fue en pequeñas tribus, por lo tanto, cuando nosotros vemos que hoy en día vivimos en grandes sociedades, ¿esto siempre ha sido así? Evidentemente no. Nuestros ancestros vivían en pequeños grupos, por lo tanto, ¿nuestro cerebro está preparado para vivir en grandes comunidades? Esta es una de las preguntas que me plantearé un poco más tarde. Por lo tanto, como hemos dicho, las emociones morales favorecen de alguna forma que nosotros vivamos en grupo, que tengamos relaciones sociales que sean duraderas en el tiempo, etc. Aquí os he puesto que, bueno, que entre los 1 y 3 años los niños empiezan a experimentar sobre todo vergüenza, ¿no? Por lo tanto, digamos que vemos como claramente el ser humano, a partir de estos 14 meses que os decía que es cuando el ser humano difiere más de otras especies animales, es cuando nosotros empezamos a desarrollar mucho más nuestra capacidad cognitiva y ahí es donde eso da pie al el desarrollo de las emociones morales. Fijaros que las emociones morales se entienden gracias a nuestro reconocimiento del self. Es decir, si yo no me reconozco a mí mismo y no reconozco a un otro, ¿cómo voy a experimentar vergüenza? Fijaros que la vergüenza al final se produce por la evaluación que yo hago de lo que yo percibo que los demás piensan sobre mí mismo. Por lo tanto, necesito el self para poder desarrollar estas emociones morales. Y eso lo vemos en la teoría de Jonathan Haidt, que quizás es la más conocida a nivel mundial cuando estamos hablando de emociones morales, ¿no? Jonathan Haidt estableció una clasificación y él decía, bueno, emociones morales hay diferentes familias. Una de ellas es la relacionada con las emociones autoconscientes, ¿no? Que sería, por ejemplo, el orgullo, la culpa y la vergüenza. Fijaros que son emociones que se producen en interacción con otros, por eso os comentaba la importancia del self, de reconocer a un otro, pero son emociones que implican que yo me sienta de una forma determinada de acuerdo a la interacción que yo tengo. Es decir, yo me siento orgulloso de mí mismo, pero esto normalmente se produce en una situación social. Lo mismo sucede con la culpa y lo mismo sucede con la vergüenza. Yo percibo que a mí me está evaluando otro y por lo tanto yo experimento eso. Eso es diferente de lo que sucede con las emociones conscientes de otros, que son emociones que estas sí van dirigidas mucho más a otras personas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de emociones, Jonathan Haidt también las distribuye en 3 familias: emociones críticas de otros, que sería cuando yo experimento disgusto, enojo e indignación siempre hacia otros, por lo tanto, claramente son emociones focalizadas en otros. Emociones originadas ante la virtuosidad de otros, como podría ser la gratitud o la admiración, es decir, yo admiro a alguien. Y emociones que conectan con el sufrimiento de otros, donde podríamos observar como emociones clásicas en esta familia la simpatía y la compasión. Luego hablaré un poco más extensamente de la compasión, por lo tanto ahora no me detendré mucho en esta diapositiva. Bien, por lo tanto, hasta ahora vemos que nuestras emociones morales favorecen nuestra vida en comunidad, por lo tanto son absolutamente fundamentales para entender por qué nosotros como seres humanos vivimos en grupo y vivimos en comunidad. Sin embargo, lo que os comentaba antes, ¿estamos preparados para vivir en sociedades grandes o en países, por ejemplo, donde hay millones de personas y no conocemos a la mayor parte de las personas que viven en nuestro país? Bien, y ahí surgen diferentes dudas, ¿no? Desde un punto de vista de la psicología social. Primero, aspectos que pueden dificultar la cooperación y la colaboración entre nosotros. Antes he dicho que para el ser humano es muy importante la cooperación y la colaboración. Pero claro, ¿qué pasa si vivimos en países, en grandes grupos de millones de personas? Bien, lo primero importante, nosotros observamos que claramente hay un sesgo, es decir, que el ser humano tiene una tendencia a identificarse socialmente con aquellas personas que percibe como parecidas. Es decir, si yo hablo una lengua determinada, me visto de una forma determinada, comparto un himno determinado, etcétera, etcétera, eso hace que yo me identifique con un grupo y con las personas de ese grupo porque las veo similares a mí. Y el hecho de que suceda eso, que yo me vea similar a otras personas, hace que eso dificulte la capacidad de cooperación con otros grupos que no hablan mi lengua, que se visten de forma diferente, etc. Por lo tanto, claramente, desde un punto de vista evolutivo, vemos que existen estos dos aspectos que muchas veces dificultan la cooperación y la colaboración, sobre todo en nuestra sociedad actual.
Por otro lado, el efecto de la deshumanización. Esto lo vimos claramente en la época de Hitler y lo estamos viendo todos los días también todavía hoy, ¿eh? Es decir, cuando tú deshumanizas a un otro y cuando consideras que esa persona que tienes delante ni siquiera se la puede catalogar como una persona, como un humano, eso hace que tú establezcas mecanismos cognitivos para justificar incluso la violencia contra esa persona. Eso lo observamos también en el fenómeno del bullying y lo observamos políticamente de forma muy frecuente, ¿no? Es un poco lo que está pasando, por ejemplo, ahora también en el conflicto entre Israel y Palestina. Y el último aspecto importante que creo que hay que destacar es el miedo a la exclusión. Es decir, fijaros que para los Homo sapiens, nuestros ancestros, cuando eran excluidos del grupo, corrían el riesgo de morir. Por lo tanto, la exclusión para nosotros es tremendamente fundamental, es decir, el evitar la exclusión es tremendamente importante para nosotros como seres humanos. Por eso de ahí viene la importancia de la percepción de soledad, ¿no? Porque la soledad nos afecta tanto. Tiene mucho que ver con la exclusión, con la percepción de exclusión del grupo. Bien, ¿qué está sucediendo hoy en día? ¿No? He intentado hacer un panorama así muy rápido de qué pasa evolutivamente y ahora vamos a hablar un poco de dónde estamos, ¿no? Fijaros que hoy en día estamos en un mundo muy interconectado. Estamos en un mundo de redes sociales, donde nosotros estamos constantemente conectados a diferentes redes, como pueden ser Twitter, Instagram, Facebook, etc. Por lo tanto, se produce un contagio emocional mediante estas redes sociales muy fuerte y muy rápido. Fijaros que cuando yo me levanto por la mañana y leo una noticia, esta noticia, que tiene una carga emocional determinada, genera un efecto contagio a todas aquellas personas que estamos leyendo la noticia de forma muy rápida y muy instantánea. Por lo tanto, claramente esta interconexión ha hecho que el proceso de contagio emocional sea muy rápido, muy extenso y además con un nivel de intensidad muy alto. En las redes sociales se forman grupos sociales. Es importante tener en cuenta que nosotros habitualmente estamos en grupos o tenemos como amigos en nuestras redes sociales a personas con quienes consideramos que tenemos más afinidad o más similitud. Por lo tanto, muchas veces los mensajes que compartimos son mensajes que autoafirman nuestras propias creencias sobre la realidad o sobre las cosas. Por lo tanto, insisto, en las redes sociales se forman grupos sociales. Esto ya le he comentado un poco. Los mensajes habitualmente están cargados de mucha intensidad emocional. Es decir, vemos que o estás conmigo o estás contra mí. Es decir, la carga emocional de los mensajes es tan fuerte que eso hace que se produzca una polarización. Si además tenemos en cuenta lo que decía antes, que en las redes sociales se forman grupos sociales, el efecto contagio hace que lo que yo pienso o lo que piensan mis amigos, de alguna forma se vuelve una verdad absoluta porque se produce este contagio emocional tan rápido y porque se produce dentro de este grupo en el cual yo me identifico y siento que los demás son similares a mí mismo. Por lo tanto, las redes sociales muchas veces también fomentan la deshumanización, porque en realidad cuando yo subo un tuit o lo que sea, muchas veces me veo libre a decir lo que yo quiera porque no sé quién está al otro lado de la pantalla. Por lo tanto, se produce mucha esta deshumanización y vemos críticas muy feroces a personas simplemente porque, como no se sabe quién soy yo puedo subir un tweet y nadie sabe cuál es mi identidad, pues entonces eso me da pie a que yo me comporte de forma muy deshumanizada. Y lo estamos viendo todos los días. Y por otro lado, los influencers se convierten en líderes de opinión. Y esto es complejo porque fijaros que hoy en día hay determinadas personas famosas que tienen millones de seguidores y que por lo tanto aquellas opiniones que vierten estas personas famosas en estas redes sociales se expanden de forma rapidísima. Imaginaros si estamos pensando en personajes que tienen 150 millones de seguidores, pues imaginaros qué rápido que se produce ese contagio emocional y que se transmite esa información, ¿no? Por tanto, ahora hemos visto un poco cómo se está produciendo esta polarización, cómo se está produciendo este efecto de deshumanización y por qué creemos nosotros que, de alguna forma, las emociones morales pueden ayudar a que se disminuyan estos niveles de polarización en la sociedad. Bien, desde el año 2017 aproximadamente hablamos de otro tipo de emociones morales. Ya habíamos hablado de ellas, pero además estamos hablando específicamente de unas emociones morales que las consideramos emociones de trascendencia. ¿Por qué las consideramos emociones de trascendencia? Porque trascienden el propio self. Es decir, el objetivo de estas emociones es ya no que nos focalicemos en nosotros mismos, ni siquiera en otra persona, sino que nos focalicemos en el bienestar de la sociedad, en el bienestar común.
Se estudian estas emociones o las estamos estudiando como rasgos o actitudes disposicionales, por lo tanto, que son más estables en el tiempo y que casi se comportan como digo, como actitudes, ¿no? Es decir, cuando incluso les preguntamos en los cuestionarios si habitualmente experimentan estas emociones. Eso difiere de las otras emociones morales porque habitualmente las emociones morales se preguntan en contextos sociales específicos. En este caso, cuando preguntamos sobre estas emociones de trascendencia, les preguntamos si habitualmente experimentan estas emociones. Estas emociones de trascendencia, además, evolutivamente, tienen una función de formar grupos más grandes y, por lo tanto, facilitar la cooperación entre grupos más grandes. Fijaros que antes os he dicho, los Homo sapiens vivían en pequeños grupos, nosotros hoy en día vivimos en grandes sociedades de millones de personas, por lo tanto, estas emociones que trascienden al propio self son absolutamente fundamentales y que nosotros queremos cooperar entre sociedades diferentes. Y además son emociones que habitualmente se relacionan con un alto bienestar. Primera emoción importante cuando hablamos de emociones de trascendencia, compasión. Fijaros que muchas veces hablamos de la empatía. ¿Y qué es la compasión y cómo se diferencia de la empatía? La empatía es un mecanismo muy primario. Tiene que ver con las neuronas espejo. Yo soy capaz de empatizar con alguien porque infiero, puedo llegar a inferir lo que está sintiendo, lo que está pensando, pero la compasión iría mucho más allá de eso. La compasión implica el que yo puedo llegar a entender cómo se está sintiendo la otra persona. No significa que yo sienta lo mismo, ni mucho menos, porque además soy capaz de tomar perspectiva. Eso es una estrategia de regulación emocional, sin ir más lejos, es decir, tomo perspectiva y por lo tanto veo esa situación desde un punto de vista más objetivo y además activo mecanismos de ayuda. Es decir, mi finalidad, cuando yo experimento compasión, es ayudar a un otro sin juzgarle. Por eso es tan importante el desarrollo de la compasión desde las primeras edades. Y como digo, eso hay que trabajarlo, porque el mecanismo más primario es la empatía, pero para que esta empatía se convierta en compasión, es importante que nosotros tengamos una capacidad de mentalización, es decir, que seamos capaces de inferir lo que están sintiendo y pensando otras personas en diferentes situaciones y activemos mecanismos de ayuda. Por lo tanto, la compasión se considera además una emoción muy importante para la cooperación entre los no parientes, es decir, cuando yo no conozco a otra persona, yo puedo cooperar con esta persona, sí, gracias a, entre otras, emociones como la compasión. La gratitud, últimamente estamos escuchando muchísimo hablar de la gratitud, ¿no? La gratitud tiene mucho que ver con la reciprocidad, ¿no? Evolutivamente hablando. Es decir, yo percibo que yo he sido beneficiado por la acción de un otro y por lo tanto yo entiendo que debo devolver esta reciprocidad, ¿no? Por lo tanto, soy agradecido cuando me ayudan o cuando de alguna forma me están apoyando, ¿no? Fijaros que aquí os he puesto una imagen, ¿no? De lo que pasa con la Pachamama, por ejemplo, ¿no? Cuando yo agradezco a la Pachamama, de alguna forma, eso está fomentando la gratitud, ¿no? Vemos que la gratitud se produce mucho en rituales sociales, en rituales colectivos. Por lo tanto, son emociones que además, como he dicho antes, se relacionan mucho con el bienestar y en este caso también con el comportamiento prosocial. Y la emoción del lo, que quizás es una de las más desconocidas, ¿no? Aunque últimamente estamos viendo cada vez más artículos científicos que evalúan este tipo de emociones, son emociones que se especula, y esto es una hipótesis, que de alguna forma favorecen en el ser humano la cooperación a gran escala, ¿no? Es decir, fijaros que uno de los aspectos importantes cuando estamos hablando del aquí os he puesto la cara de este niño pequeño, ¿no? Cuando ve un paisaje así impresionante, lo que pasa cuando tú vas a Machu Picchu, que sientes que tu self se disminuye porque lo que tú tienes a tu alrededor es muy grande, es mucho más grande que tú. Entonces, ahí esta emoción específicamente, como digo, se relaciona muchísimo con la cooperación a gran escala. Bueno, Bien, algunos estudios que estamos realizando ahora mismo, ¿no? Bien, estamos viendo, por ejemplo, en los casos de bullying, cómo estas emociones de trascendencia se relacionan con la prosocialidad. Fijaros que las dos primeras son emociones morales que las estamos evaluando en el contexto específico de bullying. Estas no tienen una relación significativa, pero las dos siguientes, que son la gratitud y la compasión, en este caso sí las estamos preguntando como actitudes que se producen normalmente. Es decir, les estamos preguntando habitualmente, tú experimentas gratitud, habitualmente experimentas compasión, y eso sí se relaciona claramente con la prosocialidad. Y luego observamos también que, efectivamente, las personas, por ejemplo, que experimentan más gratitud, pues también experimentan un menor comportamiento agresor. En este caso no vimos una relación con el comportamiento prosocial,
Eso es debido a que, fijaros que cuando en un modelo de este tipo tú vas poniendo diferentes variables, pues lógicamente disminuyen el efecto de una variable sobre la otra. Seguramente si aquí quitáramos en este modelo el comportamiento agresor, la relación de gratitud con la prosocialidad sería significativa, porque de hecho es casi significativa. Y aquí otro estudio que estamos haciendo, esto es un paper que está en evaluación ahora, vemos que los bullies y ciberbullies claramente presentan menores niveles de compasión y simpatía. La simpatía está muy asociada también a la compasión. De hecho, hay autores que incluso de alguna forma lo definen de la misma forma. Pero bueno, sí que hay determinadas diferencias y que hay algunos matices entre compasión y simpatía. Pero bueno, claramente los agresores tienen en este caso menos niveles de compasión y simpatía. Y este segundo dato es bien interesante porque los agresores que realizan una agresión cara a cara presentan menos compasión que los ciberbullies. ¿Qué significa eso? ¿O cómo yo interpreto eso? Yo creo que, lógicamente, a través de las redes sociales es mucho más fácil que tú deshumanices la situación. Pero eso no significa que tú seas menos compasivo per se, porque cuando tú te encuentres cara a cara con esa otra persona, puede ser que sí seas compasiva con ella. Pero cuando se produce a través de las redes sociales, como las redes sociales deshumanizan, eso hace que tú no veas tan claramente las repercusiones que tiene lo que tú estás haciendo. Yo creo que eso es una de las explicaciones del porqué de este resultado. Bien, y algunas conclusiones importantes, ¿no? Bien, ya he dicho antes que la compasión y la gratitud estamos viendo claramente que promueven las prosocialidades desde las primeras edades, por lo tanto, antes he dicho la importancia de trabajar la mentalización desde las primeras edades. Es importante también que veamos cómo, por ejemplo, en el caso de la compasión, y estamos haciendo un estudio ahora sobre esto, estamos viendo que cuando uno percibe que las acciones que uno realiza benefician a un otro y benefician a la comunidad, es cuando yo me siento más satisfecho, por lo tanto, cuando más experimento bienestar. Eso significa que cuando experimentemos compasión es muy importante que enseñemos a los niños o ayudemos a los niños a entender los beneficios de esa ayuda que han ejercido sobre un otro. Fijaros que la gratitud, bueno, ya lo hemos dicho que favorece la prosocialidad, favorece las relaciones interpersonales a largo plazo y evita el prejuicio. Eso es absolutamente fundamental, ¿no? Fijaros que antes os he comentado que es muy fácil generar prejuicios y tiene mucho que ver con nuestra capacidad de afiliación, ¿no? Con nuestra capacidad de sentirnos identificados con un grupo y, por lo tanto, automáticamente lo que hacemos es ir excluyendo a las personas que son diferentes de nuestro grupo. Ahí es donde empieza el prejuicio. Por lo tanto, estas emociones de trascendencia nos ayudan a evitar estos prejuicios. Y estas emociones, ambas, las dos, y también con Elo también he leído algunos resultados al respecto, favorecen una relación negativa o muestran una relación negativa con el comportamiento violento y agresivo, lógicamente. Si favorecen la prosocialidad, es lógico que nos ayuden a disminuir el comportamiento agresivo. Por lo tanto, todas estas emociones de trascendencia yo creo que son claves hoy en día para, de alguna forma, disminuir o ayudar a disminuir esta polarización. Fijaros que cada vez estamos asumiendo, por ejemplo, esto se ve muy claramente en Europa, donde cada vez las posiciones son más radicalizadas, volvemos un poco a estar en un contexto político parecido al de los años 40. Por lo tanto, yo creo que es un momento peligroso en el que, si no somos capaces de entender que tenemos que trabajar este entendimiento del otro a través de este tipo de emociones, el entender que el bienestar de la comunidad es un bienestar que me influye a mí también y que, por lo tanto, es importante que cooperemos, porque además el ser humano es cooperador por naturaleza desde un punto de vista evolutivo. Y por lo tanto, con los niños pequeños, como digo, y cada vez lo estamos haciendo más, tenemos que desarrollar programas muy encaminados a poder, de alguna forma, ayudarles a identificar estas emociones de trascendencia y a cultivarlas. Por lo tanto, bueno, esto sería un poco hasta aquí mi presentación y ahora, si queréis, pues hablamos de lo que os parece respecto a eso. Muy bien, Xavier, muchísimas gracias por la exposición. Ha sido aprender y desaprender tal vez algunos paradigmas que hemos tenido con respecto a las emociones y que inclusive nos hemos formado en la universidad con eso. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta mientras doy la oportunidad a nuestra audiencia que vaya a ir escribiendo en el chat de Zoom o de Facebook algunas de sus preguntas.
Mi pregunta, Xavier, era con respecto a la universalidad de las emociones, ¿no? Con las cuales nosotros hemos sido educados. Nosotros creemos que las emociones tienden a ser universales para todos. Sin embargo, y después de lo que de lo que hemos visto en tu ponencia el día de hoy, ¿qué tanto rol tiene el ambiente también para poder determinarla? Es decir, por ejemplo, hablaste de este ejemplo específico de los daneses, ¿no? Am, ¿Cuál sería entonces el rol tanto Giancarlo, se está acoplando un ruido que no sé. A ver, vamos a... Está en italiano, así que me imagino que... Ok, ahora ¿cómo me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí, no, te escucho bien. El único que se está acoplando, yo no sé si todos escucháis este ruido, pero bueno, es una conversación en italiano, que no, no sé dónde viene exactamente. Vamos a... Espera, que igual... No sé. Vale. No, te decía que, bueno, mientras le damos la oportunidad a la audiencia que pueda escribir una pregunta, quería que puedas profundizar un poco más acerca del rol universal de las emociones, ¿no? Hablaste de Ekman también en un momento. ¿Qué tanto de eso todavía sigue vigente? ¿Y qué tanto podemos realmente debatir? A ver, lo que tú has dicho es cierto. De hecho, ayer precisamente estaba hablando de este tema con la gente de la Universidad de Girona, ¿no? Que me decían, uy, pues es que en psicología todavía estamos explicando las emociones universales. Bueno, ya. Es decir, a ver, la teoría de Paul Ekman para mí es una teoría, pasa con las teorías clásicas, ¿no? Cuando hablamos de Piaget, cuando hablamos de los clásicos, es importante conocer a los clásicos. Es importante hablar de la teoría de Paul Ekman. Ahora bien, es cierto que culturalmente, sobre todo cuando tú ves los estudios más de los antropólogos, los psicólogos sociales que trabajan en diferentes culturas, claramente hay una diferencia muy clara respecto al concepto, a la expresión, a la experiencia de las emociones, dependiendo de la cultura. Por lo tanto, cuando decimos, no, la alegría es universal porque vemos que en cualquier cultura las personas experimentan alegría. Bueno, a eso tiene muchos matices, cuidado. Primero, porque el concepto de alegría yo lo entiendo porque me lo estás diciendo en español y entiendo, vale, que me estás hablando de la alegría como concepto, esa emoción que tenemos ahí en la cabeza, ¿no? Pero en otras culturas no entienden las emociones de la misma forma. Hay culturas donde entienden las emociones asociadas a experiencias concretas, ¿no? He explicado el caso del Heidi de Dinamarca porque es un caso muy visual, ¿no? Donde un concepto está asociado a momentos y a momentos que son muy culturales, porque en el fondo son momentos muy asociados a lo que os decía antes, ¿no? Al compartir con la familia, con los amigos, porque en Dinamarca hace mucho frío. Probablemente en países que sean más cálidos, pues lógicamente no entiendan ese concepto porque no tiene nada que ver con su cultura y con su día a día. ¿Se entiende? Es decir, cada cultura tiene unos matices importantes, una forma de experimentar las sensaciones diferente, tiene una forma de conceptualizar diferente, tiene una forma de expresar lo que yo siento diferente. Por lo tanto, hablar de emociones universales como estas son las emociones y en todas las culturas las encontramos y experimentan de la misma forma, pues lo siento, pero no es cierto. Ya digo, es un tema bien polémico, pero hoy en día yo creo que la comunidad científica estamos muy de acuerdo en eso, ¿eh? Todavía Paul Ekman quizás te diría que no, porque lógicamente es su teoría, pero claramente los metaanálisis que yo he ido revisando apuntan claramente a eso, ¿no? Hoy en día también, a ver, cuidado porque hoy en día estamos hablando también de una emoción que hoy no he hablado de ella, pero bueno, es una emoción bien interesante. Mis compañeros del País Vasco están trabajando en ella, que es la emoción del Kamamuta, que el Kamamuta tiene que ver con tiene que ver con la conexión afectiva, sobre todo, ¿no? En el cómo yo me siento cuando, por ejemplo, hace tiempo que no veo a una persona y de repente la veo de nuevo, ¿no? Claro, lo que pasa con el Kamamuta es que a mí me genera dudas, por ejemplo, en si podemos catalogar el Kamamuta como una emoción exactamente o no. Claramente el Kamamuta implica algo a nivel fisiológico, implica expresiones faciales determinadas, etcétera, etcétera, pero
tiene mucho que ver con el apego también, ¿no? Por lo tanto, para mí lo universal es el apego. Es decir, lo universal es que nosotros segregamos, por ejemplo, oxitocina en la relación en los demás, etcétera, etcétera, y eso es claramente universal en el ser humano. Ahora, a partir de aquí, la construcción que yo hago de lo que entiendo respecto a lo que yo estoy experimentando, esa es una interpretación muy subjetiva. ¿Se entiende? Ahora, lógicamente, cuando nosotros estamos en nuestra sociedad, cuando uno está dentro de una familia, etcétera, uno dice, bueno, pero es que estos niños experimentan la alegría igual que sus padres o igual que sus amigos, claro, lógicamente, porque hay un contexto cultural que hace que la experiencia de esas emociones en ese contexto cultural sea muy parecida. Por lo tanto, tú puedes llegar a ver una expresión facial bastante parecida cuando estamos hablando de alegría, por ejemplo, en España, si yo pienso en cómo experimentan la alegría mis amigos, pero si estoy hablando de otro país, pues quizás la cosa difiere. Incluso en el lenguaje español, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de pena en España, la pena es tristeza para nosotros. Sin embargo, en Colombia no, o en Venezuela tampoco. Por lo tanto, incluso el lenguaje español tiene muchos matices respecto a eso, ¿no? Respecto a las emociones específicamente y a cómo se experimenta. Cada lenguaje también, por ejemplo, el japonés, de palabras específicas para experiencias, Sí. para sentimientos muy específicos, ¿no? Vamos a una pregunta de la audiencia. Vamos a ver, tenemos dos preguntas. Tenemos tres preguntas. La primera de Erika nos dice, saludos, buenos días, ¿cómo podemos trabajar y desarrollar de mejor manera la mentalización en los niños? Muy buena pregunta. Mira, la mejor forma de trabajar mentalización con los niños es presentándoles situaciones. Por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo con situaciones simuladas, que yo digo, ¿no? Que en el fondo son situaciones en las que, por ejemplo, una situación de bullying, ¿no? O una situación simplemente de agresión dentro de una escuela donde hay niños pequeños, ¿no? Cuando tú observas esa situación, lo importante es que le preguntes a los niños respecto a ¿qué crees que está sintiendo esa niña o ese niño que está siendo agredido? ¿Y qué puede estar sintiendo el agresor? ¿Y qué sientes tú cuando estás viendo esa situación? Y ahí los niños empiezan a identificar sus propias emociones, empiezan a identificar las emociones de otros, empiezan a entender que lo que yo experimento en una situación no tiene por qué ser lo que tú experimentas, porque en el fondo la experiencia emocional en cada situación es, como decía antes, muy subjetiva. Por lo tanto, ahí es cuando tú vas reforzando los mecanismos que te permiten hacer la atribución o la inferencia respecto a las emociones y pensamientos que generan otros niños y niñas. Si eso lo vamos haciendo en diferentes situaciones, llega un momento en el que todo eso, es decir, nuestra capacidad de mentalización se va reforzando, porque yo voy entendiendo, yo voy siendo más capaz de realmente empatizar sin poner un juicio de valor lo que está sintiendo esa persona en esa situación. ¿Se entiende? Eso lo podemos hacer, como digo, con situaciones simuladas, lo podemos hacer a través del teatro, lo podemos hacer a través de juegos lúdicos diversos, con niños desde que son muy pequeños. De hecho, sería lo ideal. El rol del cuerpo es sumamente importante, ¿no? El La rol del conciencia que cuerpo es está en un cuerpo fundamental. que se relaciona, ¿no? Sí. Sí, porque cuando Bueno, hablamos de emociones, no estamos hablando de cerebro. A mí mucha gente me dice, oye, es que las emociones se producen en el cerebro. No, no es cierto. A ver, lo que sucede es que, a ver, el sistema nervioso, primero de todo, el sistema nervioso abarca el cuerpo entero. Y el cerebro es quien coordina el sistema nervioso, pero de alguna forma nuestro cuerpo manda señales al cerebro y el cerebro manda señales al cuerpo y esto se produce bidireccionalmente de forma constante. Por lo tanto, no se generan las emociones en el cerebro. Lo que hacemos en el cerebro es categorizar eso que yo puedo estar experimentando en una emoción en concreto. Y eso también lo hacemos gracias a nuestra, como decía antes, memoria a largo plazo, a que nosotros de alguna forma anticipamos lo que va a suceder, etc. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que yo hago cognitivamente a través del cerebro es categorizar eso y ser consciente de eso. Pero la emoción se produce en todo el cuerpo, es decir, no se produce en el cerebro específicamente. Por lo tanto, efectivamente, la fisiología es fundamental. De hecho, con la fisiología tú puedes cambiar estados emocionales. De hecho, es así. Por ejemplo, el ejercicio físico genera serotonina.
Por lo tanto, cuando tú generas serotonina, automáticamente sabes que propicias la inducción de afecto positivo, por ejemplo. Está muy ligado con lo que mencionaste, ¿no? La emoción, digamos, la cognición de la emoción como una lectura de nuestro propio cuerpo y de lo que le está pasando, ¿no? Y en base a eso nosotros experimentamos una emoción. Sí, y de hecho, Aquí en la bueno, noticia, sí, lo último que te comento, Giancarlo, por si queréis saber un poco también cuál es la discusión hoy en día, Damasio tiene una hipótesis que a mí me parece que es muy plausible. Él dice, la conciencia, de hecho, aparece en el ser humano tal como la entendemos, la conciencia, es decir, el que yo diga, yo soy consciente de esto, gracias de alguna forma, estas señales de nuestra homeostasis, lo que os decía antes, ¿no? El placer y displacer. Es decir, yo cuando siento eso, eso da pie a que yo sea consciente de eso o de algo, ¿no? Eso creo que es muy importante porque nos ayudaría a entender que cuando estamos hablando de conciencia, lo primero, la conciencia no es única, o sea, no es algo que sea único en el ser humano. Los demás animales seguramente también tienen cierta conciencia de las cosas. Ahora, lógicamente experimentan la conciencia de la misma forma que nosotros, no. Pero no significa que los animales no sean conscientes. Los animales perciben el placer y el displacer. Por lo tanto, yo creo que este es un tema bien interesante desde un punto de vista científico a discutir.